Este mensaje se llama ¿qué tal escuchamos? ¿Qué tal escuchamos? Yo quiero empezar con un versículo que está en Lucas 11:28. El versículo está en Lucas 11, versículo 28. Lucas 11, versículo 28, y voy a pasar a dar lectura y dice así. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la guarda. Yo muchas veces me paré y me puse, yo estudiaba mucho y empecé a guardar la palabra de Dios. Y la guardaba tanto que tenía mucha palabra guardada. La tenía en una cajita ahí iba echando como un tesoro que yo apreciaba mucho. La amaba tanto esa palabra que estaba guardada. Yo recuerdo cuando nació Rubencito. Y nació y agarré una tarjeta y unas flores, y en esa tarjeta yo puse algo. Unas palabras mal escritas porque no escasamente sabía escribir, mayúsculas, minúsculas, pero algo que estaba allí. Y se las puse a mi esposa. Y yo pensé, Cacao la va a tirar. No la va a guardar. No va a guardar, eso no lo va a guardar porque es algo que, pues no. Yo tenía pensamientos bonitos, pero no podía escribirlos porque no sabía cómo escribirlos, no sabía. Escasamente leía, escasamente escribía y pues bueno. Y luego yo miraba las letras torcidas por un lado y luego más bajas y así. Dije. Muchas veces yo he visto sacar a mi esposa sacar esa tarjeta. Y presumir esa tarjeta a mis hijos. A hermanos, me ha dado vergüenza que le enseñe. Dijo, un día que se descuide la voy a romper. Pero es la palabra que aguardas. La retienes y sabes que es un tesoro especial. La palabra de Dios es un tesoro especial para nosotros. De todo lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros, no lo sabemos apreciar porque no guardamos esa palabra. No hemos sido dichosos de guardarla, pero cuando la guardamos, después la presumimos. Sacamos nuestra palabra y empezamos a hablar de quién nos salvó, de dónde nos sacó y dónde estamos. Es un Padre amoroso que dice que guardemos su palabra. Es todo lo que dice. Obedece mis mandamientos, mis estatutos, guárdame esa palabra. Es todo. Él no te va a castigar porque no lo hiciste, ni te va a llevar a juicio porque no lo has hecho. No. Guárdala. Reténla. Buena enseñanza, dice Pablo. Es como cuando nosotros queremos que nuestros hijos se guíen en la vida. Les damos nuestros consejos a nuestros hijos porque queremos que sean algo en la vida, fructíferos. Y más cuando somos cristianos, queremos que nuestros hijos sean algo en la vida, pero también puedan servir a nuestro Dios. Que guarden esa palabra de Dios, que sean fervientes en la palabra de Dios. Deseamos tanto, yo pienso que todos los padres que estamos aquí deseamos tanto eso de nuestros hijos, porque muchos de nosotros no le hicimos caso a nuestros padres, hicimos lo que quisimos y por eso así nos fue. Por eso Dios quiere que sigamos su palabra, la guardemos y nos guiemos en su camino. Seamos personas que verdaderamente Dios dijo, valió la pena que mi hijo muriera por ellos, porque han retenido esa palabra. Bendito Dios, ¿no lo creen? ¿Qué tanto han escuchado de esto? ¿Creen que es verdad lo que se habla de Dios, lo que promete Dios?
¿Sí creen que en verdad Jesucristo murió por ustedes? Sí creyeron. Entonces esa palabra guardada en nosotros está escrita en la Escritura, en la Biblia. Toda esa palabra está allí, nomás que nosotros no buscamos, no sabemos cómo fortalecernos porque no nos metemos en ella, no queremos investigar de ella. Está guardada, sí, pero no en nosotros. Está guardada bajo un cajón y bajo llave. Y otros quizá la tengamos abierta ahí en el Salmos o en lo que sea, porque es de bendición, sí. Pero eso no te va a ayudar. La palabra guardada es la que te va a guiar, te va a proteger toda tu vida. Así que, hermanos, espero que pongamos atención y escuchemos. Porque Dios quiere que seamos atentos a su palabra. Quiere que escuchemos su palabra. Estos últimos mensajes que yo he dado han sido fuertes en la forma expresiva y verbal. Pero hay un contenido en ellos de la verdad de Dios. Quizás no mucho o poco como le hayan considerado, pero hay palabra, verdad de Dios. Muchos de los hermanos se molestaron quizás por esos mensajes, porque fueron fuertes y expresivos. Pero tenemos que usar la disciplina de Dios. Se tiene que usar la disciplina porque si nosotros no somos disciplinados, no vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, les damos un consejo, ¿qué dicen? Ya estás viejo, eso ya pasó. No quieren escuchar tus palabras, no quieren escuchar tus consejos y muchos de ellos no llegan ni a viejos por eso. Así que muchos se han negado a escuchar y se han ofendido por lo que se dice. Y luego piensan y dicen, ese hermano está hablando de mí. Y lo toman contra mí. Así lo hacen. Pero lo que verdaderamente ellos no saben es que la palabra de Dios es poder. ¿Quién lo cree así? Es la fuerza y el poder que mueve al cristiano y es la palabra verdadera la que necesita el cristiano. ¿Para qué necesita el cristiano esa palabra? Para defenderse del enemigo. Es un arma fundamental para defendernos del enemigo. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que la palabra de Dios pueda cumplir con su propósito? Para que la palabra de Dios pueda cumplir con su propósito en nuestras vidas, tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer todos. ¿Saben qué tenemos que hacer? Debemos de aceptar la palabra de Dios de quien venga. De aquel hermano que es mandado por Dios, para que la palabra tiene que ser aceptada. No lo vean como su enemigo, porque el hombre que está aquí no es su enemigo. El hombre que está aquí es un mensajero de Dios. Así como Juan fue mandado a abrir el camino para nuestro Señor Jesús, así somos nosotros, mensajeros de Dios, que traemos palabra de Dios. Así que nosotros somos guiados por Dios por medio de su Espíritu para traer la palabra de Dios hacia ustedes. Pero muchos de ustedes lo ven a uno como su enemigo. No quieren ser disciplinados. La disciplina es muy importante, hermanos. Muy importante. A Dios ama la disciplina. Dios ama esta disciplina tanto que vio a su Hijo morir por esa disciplina. Obedeció. Vio a su Hijo morir. Trajo la palabra y trajo la semilla. Así que nosotros debemos de ser oidores. Debemos de ser atentos a la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que nos ilumina. Esa es la palabra.
Muchos de nosotros hemos leído el Antiguo Testamento y hemos visto que han venido profetas, vinieron profetas tras profetas, y también ellos fueron juzgados y perseguidos por hablar de la palabra de Dios. Sí. Yo muchas veces estuve dispuesto a decir, ya no voy a hablar más de Dios, ni voy a predicar más de Dios, porque a las personas no les gusta que les hable de Dios. Muchas veces me he sentado en mi silla, en mi escritorio, y he llorado ante Dios y le he dicho, Dios, ¿por qué la gente no quiere entender? ¿Por qué la gente no quiere guardar tu palabra, Señor? Tú me amas, tú me quieres. Los demás no lo entienden. Pero dije, no. El enemigo está obrando en mí y quiere que yo sea débil y quiere que esa palabra tuya yo la deseche. No voy a desechar esa palabra porque yo la he atesorado y me voy a parar enfrente de quien sea, hasta el hombre más inteligente me le voy a parar enfrente y le voy a hablar de Dios. Yo tengo tu palabra, tú tienes tu palabra, guárdenla, atesórenla y háblenla y díganle a todos quién es Dios y el propósito que tiene para sus vidas, porque después de esta vida ya no hay más que muerte, sombras. Y Dios te promete luz, una vida nueva, si has guardado su palabra. Así que si nosotros guardamos la palabra de Dios, nosotros siempre seremos guiados por Él, siempre. Pero si nos negamos a escuchar la palabra de Dios, seremos sordos. No queremos negar, no negamos a ella, no queremos escuchar. Vamos a Marcos 4, versículo 23 y 24. Marcos 4, del 23 al 24. Marcos 4, versículo 23 y 24. Yo repito eso porque yo soy muy tardo para oír y a veces no escucho y por eso me gusta repetir. Disculpen esto, pero es Marcos 4, versículo 23 y 24. Y dice así: si en verdad tienes oídos, úsenlos. El 24 dice, también les dijo, presten mucha atención. Es claro cuando nosotros entendemos a este escritor al hablar que si tenemos oídos, debe prestarse atención. Debemos de prestar atención al escuchar la palabra de Dios. Es muy importante tener esa atención hacia la palabra de Dios. Porque Dios nos dio esos oídos y nos los dio ¿para qué? Para que escuchamos. Y ahorita en la actualidad la ciencia ha avanzado tanto que si tu oído está fallando, hay aparatos que usan uno para escuchar. Si creemos que nos falta uno de esos, hay que comprarlo, porque debemos de poner atención hacia la palabra de Dios. Pero si tenemos oídos, dice este escritor, úsalos. Por algo Dios te los dio. Cuando nuestro Señor Jesús caminó por este mundo, Él siempre dijo en varias ocasiones, el que tenga oídos para oír, oigan, úsenlos, oigan. En varias de sus parábolas dijo eso, Él. El que tenga oídos para oír, oiga. Yo me quiero basar en una de las parábolas de Él para hacer un recordatorio. Y esto fue en los 2 cimientos.
habla de dos hombres que escucharon. Dice que uno construyó sobre la arena y el otro construyó sobre la roca. Dice que aquel que construyó sobre la arena, vinieron las tormentas, las lluvias, las tempestades, y fue golpeada con gran ímpetu aquella construcción y fue derribada, cayó. Dice que el que construyó sobre la roca, de igual manera vinieron las tormentas, las lluvias, las tempestades, y fue golpeada con gran ímpetu aquella construcción, pero no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque fue basado en la palabra de Dios. Construyó sobre la roca. Allí estaba fundamentada la fortaleza de esa construcción. Yo recuerdo que una vez fui a mi casa al retiro, que es su casa de ustedes, mi retiro, sí, es mi retiro. Fui a ese lugar, yo me fui de cierta edad y salí de mi hogar, y yo llegué a mi casa, eran como las 8 de la mañana, y llegué y mi mamá estaba preparando el almuerzo, y le pregunté que dónde estaba mi papá, y dice, tu papá anda en sus tierras, anda construyendo una casa, una cabaña, allá la anda construyendo. Dice, ahorita va a ir uno de los muchachos y le va a ir a dejar el lonche a él y a sus trabajadores. Le dije, yo voy. Dijo, y sirve que almuerzo con él. Ya tomé el lonche, me fui hacia las tierras de él. Y sí, estaba construyendo su casa, una finca allí. Una finca muy bonita, tenía unas ventanas muy grandes, tenía un portón grande, y estaba bonita estaba muy bonita. Entonces yo llegué y me senté en un hogar, ya estaba grandecito, y mi papá me vio y se acercó y llegó y se sentó, y ya vinieron los trabajadores y empezamos a almorzar allí, y dice, hijo, ¿te acuerdas de estos nogales? Le digo, sí, tú los plantaste cuando eres niño. Y yo los planté. Donde estamos aquí es el más grande, el más fuerte. Le digo, sí, se parece a ti. Apartado de todos y semeja fortaleza. Es igual que tú. Y no me lo puedes regalar, pues total es casi igual que yo. Dijo, sí, mi hijo, todo es tuyo. Empezaron a trabajar en la construcción, nos fuimos a la casa, otro día volvimos a llegar, traje el lonche y volvimos a comer allí. Ellos andaban terminando, era así una construcción como esta, así ese tipo parecido, pero andaban terminando allá arriba. Y cuando ellos se bajaron de arriba, ya habían terminado, venían todos, y yo estaba observando la casa, y la casa se desplomó, totalmente, toda. Yo sentí algo en mí, no lo podía creer. La casa así totalmente cayendo a mis ojos. Y mi padre siempre nomás volteó al estruendo del caer la casa, volteó hacia atrás. Yo me agaché, no sabía qué decirle. Cuando llegó ahí se sentó al lado mío, yo al lado de él. Yo volteo a mirarlo y dos lágrimas en sus ojos. Yo le dije, ¿sabes qué, padre? Ya me voy, como siempre. Siempre te vas. Siempre corres. Le dije, no, mi vida es otro lado, mi padre. Si quieres una casa nueva, tú dime. Si no, ahí nos damos. Dijo, no, de ti no quiero nada. Tomé mi camioneta, me fui a la casa y le platiqué a mi mamá, mamá, se acaba de caer la construcción de mi papá. Le dijo, hijo, el hombre que andaba construyendo esa construcción, le dijo, esa casa no está bien cimentada, Anselmo. Cimiéntala alrededor lleva anillos y no le pones esas vías que estás poniendo, porque se te va a caer. Pero no entendió.
Así le pasó al hombre que construyó sobre la arena, escuchó todas las palabras de Dios, pero no entendió. Se derriba uno, se cae, porque no está fortalecido y nuestras simientes no están fortalecidas en las bases sólidas que es la palabra de Dios. Caemos y nos miramos caer y no lo creemos. Así como yo miré caer esa casa, yo no quiero caer como esa casa. No quiero ser un cobarde que huya de la palabra de Dios y del temor de Dios. Quiero ser un hombre valiente que Dios me use, porque Él me protege y me cuida todos los días. Yo quiero guardar esa palabra en mí. Y quiero que esa palabra que está en mí la tengan ustedes, que se preparen, lean, instrúyanse en ella. Sabemos que somos imperfectos. Sabemos que siempre el enemigo está atento hacia nosotros y caemos, pero no le demos cabida al enemigo. Levántense, construyan sus bases sólidas sobre la palabra que es de Dios, escrita en esta escritura, para que todos seamos fundamentados en ella. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque nuestro Señor siempre ha querido que nosotros seamos atentos y escuchemos su palabra. ¿Por qué nuestro Señor Jesús puso siempre eso de que el que tuviera oídos para escuchar, oiga? ¿Por qué también Él enfrentó ese mismo problema cuando estuvo en la tierra? Se enfrentó ante gentes débiles que no escuchaban, no querían y se negaban a escuchar. Pero también se enfrentó a personas que eran tardos para oír como yo. Tardos. Tardos, pero estoy aquí. Tarde, pero entendí. Así no importa que seas tardado, no importa cuánto te tardes en escuchar la palabra, pero escúchala. Sea atento a ella. Y no lo tomes como una represalia que se está hablando de ti, no. Tómalo como una reflexión para tu vida, como una edificación para ti. Tómenlo así. No se sientan ofendidos por el hombre que está aquí, no es el hombre su enemigo. El hombre que está aquí es porque quiere que ustedes sigan siendo hijos de Dios, sigan en el camino de Dios y aprendan a reconocer el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Guarden esa palabra, ténganla en su mente y su corazón todos los días, porque hay tardos para oír. Vayamos a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Vamos a ver qué encontramos aquí en Hebreos 5:11 y dice así: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Esto es para todos nosotros. Nos cuesta mucho entender la palabra de Dios, nos cuesta mucho guardarla en nuestro corazón. Por eso, cuando uno habla fuerte y predica fuerte, muchas personas se ofenden, se niegan a escuchar. No quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué hacen todos estos hermanos? Se van y buscan otras iglesias. Quieren oír cosas bonitas, quieren oír cosas agradables, no quieren que ser disciplinados, no quieren entender que deben de ser disciplinados. A ver qué nos dice 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, versículo 3 al 4. 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4.
y dice así: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestarán atención a toda clase de cuentos. Nos molestamos cuando se nos habla fuerte. Nos vamos y buscamos otras congregaciones. Y después se nos habla fuerte en aquella congregación y volvemos a otra congregación. No nos gusta. Queremos que nos endulcen el oído. Palabras suaves. No les vayas a hablar fuerte porque se te pueden ir. No uses la disciplina porque se van a ofender. No, hermanos. La palabra de Dios tiene que ser predicada en todo momento, nos guste o no nos guste. Así debemos de ser atentos a su palabra. Debemos ser amonestados por las cosas que hacemos. Y no es no porque yo conozca tu vida, ni conozca la tuya, sino porque Dios sí la conoce. Y eso, lo que estamos hablando, te cae mal. Te quedó el saco y a la medida. No, yo no conozco tu vida. Pero, dijo el hermano Armando, tú sí. Tú sí sabes. Tú sí sabes cómo estás. Así que no me echen la culpa a mí. Porque yo simplemente soy un mensajero de Dios que me paro aquí y traigo la palabra. Dios es el que habla a través de mí y es el que trae el mensaje a cada uno de nosotros. Si lo toman como reflexión para sus vidas, crecerán y serán fuertes. Así que, hermanos, debemos estar conscientes en todo momento que debemos de buscar a Dios. ¿Qué es la forma más precisa de buscar a Dios? Yo me hinqué anoche pidiéndole a Dios, me acerqué y le dije: ayúdame, Dios, estoy cansado, fatigado, pero yo he guardado tu palabra, mira, yo la tengo aquí, simplemente dame algo para hablar. Es todo lo que te pido, Padre mío. Usa tu Espíritu, Señor, en mí, Señor, para que ese mensaje fluya y salga. Así debemos de pedirle a Dios. Él nos va a ayudar en todo momento, nos va a cuidar, nos va a proteger y siempre va a estar atento a abrir la puerta cuando nosotros toquemos. ¿Qué tanto han escuchado? ¿Qué tanto se les ha quedado? Entonces, si buscamos a Dios, ¿creen que Él nos escuchará? Veamos Mateo 7, versículo 8, a ver qué nos dice. Mateo 7, versículo 8. Dice este versículo así: porque el que confía en Dios recibe lo que pide y encuentra lo que busca, y si llama es atendido. Si llamamos a Dios, somos atendidos. ¿Y cuál es la forma más correcta de hablarle a Dios? Por medio de nuestra oración. Siempre estar orando, tocando su puerta. Así que nosotros, si confiamos en Dios, entonces vamos a recibir lo que pedimos. Pero no le pidamos nada más cuando estemos en situaciones difíciles. No, no está hablando que le hables en esos momentos. No, tienes que hablarle todos los días. Después que haya pasado ese problema, síguele llamando, sigue insistiendo. Dile: mira, Dios, yo estoy aquí. Ayúdame. Yo sé que me has ayudado en este problema, pero ahora sígueme ayudando porque vendrán otros peores.
y quiero estar preparado para recibirlos. Nunca nos preparamos para lo que viene porque no le pedimos a Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando nosotros confiamos en Dios, entonces podemos reconocer este versículo y podemos entender este versículo que está en Salmos. En Salmos 18:30. Salmos 18, versículo 30. Salmos 18:30 dice así: en cuanto a Dios, perfecto en sus caminos, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Este salmista entendió este versículo así. La palabra de Dios no tiene defecto. No hay ningún defecto en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es como un escudo que me cuida y me protege. Esa es la palabra guardada si yo la guardo y la retengo. Porque Él es mi refugio. Él es mi refugio. Refúgiate en Dios. Refúgiate en esa palabra guardada, porque es de Dios. Él guiará tu camino, tus sendas, y será más fácil para ti, mucho más, que estar cargando con ese peso que yo traía. No. Dios sabrá cómo hacerle, pero Él me ayudará o buscará la forma de que yo llegue a mi trabajo, mi esposa también. Él siempre está atento a todo lo que le pedimos. Ya para retirarme, déjame decirte esto. Déjame decirte esto y quisiera que sí lo guardaras en tu corazón y recordaras esto siempre. Cuando Dios creó la tierra, creó un jardín, un paraíso, y puso a un hombre y a una mujer. Le dijo: aquí nacerán tus hijos, todos pueden vivir y comer. Mira, vivirás eternamente en este jardín, porque mi gloria se señoreará sobre ti. Lo único que tienes que hacer, guarda mi palabra. Guárdala y guárdame obediencia. Sé obediente, no te pido más. Pero ¿qué hizo este hombre? Obedeció a la mujer. Desobedeció la palabra de Dios guardada, y este hombre fue destituido de ese hermoso jardín. Él es el culpable de que ahora estemos aquí. Pero también tú eres culpable si tu familia sale del jardín prometido que hoy te promete Dios, de una vida nueva, un nuevo Jerusalén. Tú decides ahora si retienes esa palabra y la das como mandamiento a tus hijos, que la guarden, la respeten, para que sean hombres sirvientes de nuestro Señor, Padre y Dios. Así es. Nosotros no podemos negarnos a eso. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. Quiero retirarme con un último versículo, y ese lo encuentras en Lucas 6, versículo 46, y dice así: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Dios te bendiga, hermano.